Bueno, José Miguel, una vez más estamos en este podcast y yo solo te veo y me emociono, me acuerdo de tu reciente matrimonio, así que felicidades, tenía que Gracias, compartirlo acá, ojalá gracias, gracias. que sea todo lo mejor, lo pasamos muy bien, Qué muchas bueno, gracias por la invitación y realmente fue muy bonito. qué bueno. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu compañía. Oye, José Miguel, y bueno, ahora estamos en una situación en uno que podría decir que el sistema está al borde del abismo. Yo siento acá como que toda esta crisis que hemos hablado, la ISAPRE de repente se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando, y ahora de repente nos dicen que esto tiene un plazo final, que quedan un par de semanas en el fondo para que se tenga que cumplir, el que las ISAPRES tengan que, en el fondo, reducir los ingresos producto del GES, es decir, tenga que cumplir el fallo de la Corte Suprema. Eso significaría reducción de sus ingresos en aproximadamente 12% en promedio, y más pagos retroactivos, lo cual en la práctica yo creo que hay un consenso transversal de que significaría que varias ISAPRES se van a pique y pudieran arrastrar a más de un prestador en ese camino. Pero sin embargo, al mismo tiempo se ha escuchado por ahí que hay humo blanco, que habría un ruido ahí, que habría reuniones de alto nivel, que incluso se habrían, digamos, ido por sobre la ministra, ¿ya? A nivel del presidente para buscar algún acuerdo que Mm, permita destrabar esta crisis. ¿Cómo lo ves tú? mm. ¿En qué estamos en esto? Tú que Mira, siempre yo estás ahí creo con las que papitas, con el sí, conocimiento no. político ahí. Mira, a ver, este es como casi cuento de Pedrito y el Lobo, no sé, a mí me da también un poco la impresión de eso, así como, ahora sí que sí, Ya. porque venimos un año, ¿cuánto venimos esto? Llevamos como un año, digamos, en este cuento de que ahora sí que sí, pero pareciera que ahora sí que sí. Em, y yo creo que es principalmente, a mí me gustaría detenerme en un punto. Hay que recordarle a la gente, a nuestros teleauditores o auditores si es que están en Spotify o similar, que el fallo GES es otro fallo, digamos, que no tiene que ver con el primer fallo de evolución de excedentes, sino este tiene que ver en el fondo con la imposibilidad que tienen las ISAPRES de subir los precios de la prima GES, ¿no es cierto? Que de los componentes del cobro. Y lo otro que hay que recordar, que esta conversación siempre pasa muy piola, la tasa, el GES, en el fondo que recibe la ISAPRE, ¿no es cierto? Es un pago fijo que reciben por número de afiliados, ¿ya? Entonces, la verdad es que se utilice o no se utilice esa plata en el GES, la ISAPRE la recibe igual. Y si no se utiliza, la ISAPRE se la lleva al bolsillo, ¿ya? El otro dato muy interesante que siempre pasa colado es que la tasa de uso del GES de las personas que están adscritas al sistema ISAPRE es menos del 25%. O sea, de todas las personas, en el fondo, que pueden utilizar su GES y que la ISAPRE recibe esa plata de GES, menos del 25% lo utiliza. La tasa de uso del GES en FONASA de las personas que les corresponde el GES es cercana al 97-98%. La tasa de uso. Por lo tanto, el 75% de los ingresos que les corresponde por GES se van directamente al bolsillo o como ganancia, en el fondo, o como ingreso neto de las ISAPRE. Es por eso, digamos, y esa es la razón de que muchos años, aunque las ISAPRE fueron bajando su ganancia de acuerdo a no poder reajustar los planes, sí tuvieron ganancias reajustando en el fondo el plan GES, ¿ya? Por estas razones que expuse recién. Y es por eso que la posibilidad de subir la prima GES es un misil que le pega directamente en la línea de flotación, digamos, a su ingreso y justamente es por eso que pareciera ser que ahora sí es la verdadera crisis, digamos. La respuesta del gobierno ha sido sumamente y llamativamente tibia, para no decir casi, digamos, Iceman, hombre de hielo, digamos, que no le tiemblan las cañuelas, porque lo único que le ha permitido hacer fue un arreglín a nivel de la Superintendencia de Salud con un arreglo contable que le permite en el fondo no pasar como por deuda, en el fondo lo que se tiene que devolver, etcétera, y eso permite un arreglo financiero contable y que finalmente permite que los estados de resultados sean mejores
de lo que probablemente son en la realidad y así en el fondo las ISAPRES no caigan en default. ¿Ah? Entonces, de hecho, antes de prender las cámaras comentábamos que hasta hace algunas semanas atrás, cuando conversamos este mismo tema, nosotros todos decíamos que nadie quería cargar a este muerto. Pareciera ser que ya las ISAPRES saben lo serio que está la situación. Yo creo que el Congreso, específicamente la comisión del Senado, el senador Castro, han hecho la pega ya perfecto, digamos, con dos comisiones que han encontrado acuerdos transversales. Y ahora pareciera que lo único que no quieren cargar el muerto y que se están haciendo los Larry es el Ministerio de Salud a través de la ministra, digamos. ¿Ah? Y pareciera ser que ya, como tú dijiste, esto escaló y le mandaron el mensaje al presidente de que si la autoridad ejecutiva en el fondo no se pone los pantalones aquí, pareciera ver que va a haber una crisis mayor. Sí, da la impresión que la ministra no ha podido liderar esta crisis. Uno siente que efectivamente acá el senador Castro ha sido el líder de esta crisis. Ha convocado a una comisión técnica, convocó una comisión de De reforma. reforma, ha hecho las propuestas, ha liderado, ha dado las vocerías. Uno dice acá lo único que falta es que lo nombren ministro. O sea, ya creo que es lo único que falta. Y la ministra un poco como comentando, quizás, haciendo las indicaciones. Pero no parece, uno no la ve como una ministra que esté, digamos, empoderada, liderando esta crisis, que sin duda, y yo no tengo ninguna duda, el principal, debería ser el principal problema o que debería estar enfocado a resolver, porque efectivamente es una catástrofe como no ha enfrentado el sistema de salud en bastante tiempo. Digamos, una Sí. catástrofe interna, por así decirlo, porque hemos estado pandemia y cosas así, pero a nivel estructural esto equivale, no sé, quizá a lo más serio que ha enfrentado un ministro en los últimos años. Yo no se me ocurre otra cosa que no sea una pandemia, que no sea un fenómeno, digamos, sanitario. Tú dijiste dos cosas, una le dijiste en Twitter que me encontré toda la razón, ¿no es cierto? Todos los que tenemos algún grado de ámbito académico, sea chiquitito, sea más grande, digamos, tenemos admiración por la ministra, digamos. La ministra es una persona que es conocida en el mundo académico, ¿no es cierto? En el mundo técnico, en el mundo ministerial, pero epidemiológicamente, ¿no es cierto? Ella ha formado anteriormente parte del Ministerio de Salud, ella ha asesorado a organismos internacionales, Organización Mundial de Salud, etcétera, ha participado en diversas comisiones. Ella lidera toda un área académica, ¿no es cierto?, de epidemiología actualmente en la Universidad del Desarrollo, antes de asumir el ministerio, y pareciera ser que todos los que la conocemos, digamos, en ese ámbito tenemos cierto grado de admiración por ella. Pero tú dijiste algo muy cierto en Twitter, que acá no se necesita, parece, conocimiento epidemiológico como probablemente se requería hace un par de años atrás en la pandemia, sino se requiere, parece ser, también manejo político, porque convengamos también que la crisis actual no es culpa del gobierno, de este gobierno, digamos. Esto es un problema que se viene acumulando y que le tocó enfrentar a este gobierno. Pero efectivamente pareciera que se necesita alguien con la muñeca política, ¿no es cierto?, del senador Castro, ¿no es cierto?, del pelado Castro, ¿ah? Esa muñeca tipo Schwarzenegger, así, ¿ah? Que Robocop. pone la pistola arriba de la mesa para negociar y sentémonos hasta que lleguemos a acuerdo, ¿no es cierto? Y pareciera ser que eso es lo que está ausente. Nosotros le hemos dicho que efectivamente esta crisis siempre la debió haber encabezado el gobierno, digamos. No lo hizo, y ahora la ausencia, digamos, se está notando ya casi total. Sí, yo creo que quizá el punto más grave del gobierno es que hoy daba una entrevista y me preguntaban, bueno, ¿qué harías tú, Juan Carlos Sainz, que es el periodista, si fuera Quizás ministro? tenemos una noticia, quizás tenemos una Eso- noticia aquí. Ah, boom, no, boom, no, chicos. no, no, acá no estamos, no estamos para eso, pero yo pensaba y decía, mira, no tengo ninguna duda que lo primero que haría es enviar un proyecto de fortalecimiento de FONASA. Es decir, acá, no importa qué es lo que pase, hay una certeza que tenemos, es que va a seguir la migración de afiliados a FONASA. O sea, FONASA va a seguir creciendo inevitablemente. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de vivir en esta fantasía de que FONASA está lista, que FONASA no tiene ningún problema, que FONASA, poco menos que no pasa nada. O sea, que lo único que necesita es recibir más personas y no va a tener ningún problema. O sea, FONASA efectivamente necesita modernizarse, lo que hemos dicho otras veces, tener un directorio autónomo, más participación de los pacientes, más empoderado para resolver listas de espera, más empoderado para no ser simplemente una caja pagadora de los hospitales, sino
también para decirle a los hospitales, oye, tú no le cumpliste a mi paciente, este paciente tiene una garantía, lo vamos a trasladar a otro lugar para que lo atiendan, porque a mi paciente yo lo tengo que defender. O sea, yo no soy simplemente el defensor de los hospitales, sino que soy, como seguro, debería ser el defensor de los pacientes. Entonces, en ese sentido, falta que se empodere FONASA, y creo que el gobierno no ha hecho nada en esa línea. Es como que pareciera ser que está paralizado cualquier otro intento de reforma que no sea esta ley parche, que, ojo, esta ley corta, como que uno, a pesar de lo importante que es que se apruebe, no resuelve nada. O sea, eso es lo triste, que es una ley que es muy importante, porque mira, en términos coloquiales, yo lo que veo es que esta ley lo único que evita es que el sistema de salud se saque la cresta, digamos, evita una caída de hocico, por así decirlo, ¿no? En términos, o sea, Sí, lo que va a evitar, lo que va a evitar es que el sistema de salud no se estrelle, que no haya una quiebra de los flujos de pago, que no dejen en el fondo de pagarse sueldos, que no quiebre una clínica por esto, pero no va a resolver el problema. Entonces el gobierno claro. creo que está con los ojos vendados, así diciendo, bueno, no logra gestionar rápidamente la crisis y tampoco está avanzando en alguno de los elementos que uno esperaría que ayudaran a avanzar a una solución más de fondo, que mínimamente es modernizar FONASA. No sé cómo ves tú eso. Sí, o sea, a ver, quiero complementar lo que tú dices. En el fondo, acá hay un pensamiento que es bien pragmático, decir, bueno, ¿sabes qué? Si quiebra la ISAPRE, en realidad tengo que sostener a la gente que va a quedar en el aire y le crea una modalidad de pago nuevo que se llama MSC, que es la modalidad, ¿no es cierto?, de complementaria, de cobertura complementaria, que en el fondo es un sistema que permite, ¿no es cierto?, atenderse en clínicas, por decirlo de alguna forma, mejorando la cobertura hospitalaria principalmente, no la ambulatoria, la hospitalaria, dejándola en el promedio de cobertura que tiene la ISAPRE, que es alrededor del 67%, ¿no es cierto?, de la prestación. Eh, y, pero eso, como tú dices, en el fondo dejaría el sistema en el mejor de los casos, porque ni siquiera sabemos si va a ser así, igual como está ahora, pero eso significaría que FONASA manejaría el 90% del mercado con los mismos problemas que tiene hoy día. Hoy día, no, digamos, concuerdo contigo, no hay que taparse los ojos o no hay que tapar el sol con un dedo. O sea, FONASA tiene problemas. FONASA tiene problemas de funcionamiento interno con su orgánica interna, tiene problemas de funcionamiento externo con una deuda que, recordemos, hay una deuda arrastrada que viene de la pandemia, ¿no es cierto?, que se generó a través de los servicios de salud y que es la que tiene en pelea a las clínicas con FONASA. De hecho, la clínica Dávila lo tiene demandado, ¿no es cierto?, judicializado, y FONASA le dijo que le iba a prescribir la deuda, así que la tapa se escuchó, digamos, hasta Arica. Mm. Y hay una deuda de arrastre que se genera mes a mes, que es alrededor de 10.000 millones, que es una bicicleta interminable que se va debiendo, se va pagando, se va debiendo, se va pagando. Pero eso evidentemente para un sistema prestador que está también funcionando muy al límite, son problemas, digamos. Y todos esos problemas, digamos, que tiene FONASA, hace con el sistema público, hace con el sistema privado, ¿no es cierto?, de funcionamiento interno, de gobernanza y de modelo en el fondo, son problemas que evidentemente concuerdo 100% que hay que solucionar antes, en el fondo, de lo otro, digamos. ¿Ah? Y, y Sí, yo creo que, y yo creo que eso también puede ser una moneda de cambio justamente para el sector más reticente, digámoslo, de la derecha, digamos. ¿Ah? Si tú dices, ¿sabes qué? A FONASA lo voy a transformar, no privatizar, pero quizás lo voy a transformar más en un modelo tipo metro, tipo empresa estatal, digamos, autónoma, independiente. autónoma, estatal, claro, con un directorio independiente, con un directorio que se elija, que efectivamente sobrepase este seguro, ¿no es cierto?, a las vicisitudes políticas. Creo que eso también sería muy difícil que alguien se pudiera negar desde el punto de vista político a eso. Oye, y Eh, ojo en todo eh, caso, José Miguel, que acá hay dos cosas que, para que las personas entiendan, el proyecto de ley que presentó el gobierno, la ley corta, y sus indicaciones, tiene dos partes. Una patita es la que resuelve, en el fondo, el fallo de la Corte Suprema y permite, en el fondo, pago en cuotas, termina con la idea de los sí, excedentes, como para darle flujo de caja a las ISAPRES. Crea además esta idea de la mutualización, tuvo la propuesta, bueno, eso no fue el gobierno, pero estaba en la propuesta de la Comisión Técnica, y el gobierno lo que puso es esta idea de seguros complementarios privados
que funcionen con FONASA. Ahora, yo te digo una cosa, José Miguel, eso no va a volar, no va a volar simplemente porque no es porque sea una mala idea, es porque no hay tiempo para legislar la complejidad que requiere eso de los seguros en un par de días, si eso es. Entonces, eso no va a volar, o sea, hay que sincerar eso. Entonces, yo creo que esa es una reforma que si bien la trataron de meter ahí, no da, no dan los tiempos ni la urgencia para aprobarla, porque efectivamente es una reforma que implica cosas más complejas, que hay que discutirlas también con las aseguradoras, implica toda otra ronda de conversaciones como mucho más profunda con otras industrias que están involucradas en esto, que van a ser los seguros privados que funcionarían como complementarios. O Entonces yo sea, creo que claro, hay que recordar que son legislaciones distintas. Los seguros privados son super, super, controlados super, por la Superintendencia de Valores y Seguros, sí. y esto es un tema que es totalmente la Superintendencia de Salud. Entonces, efectivamente, es una complejidad mayor desde el punto de vista legislativo, digamos, y desde el punto de vista de realpolitik, por decir de alguna forma. Sí, o sea, y yo creo que acá el gobierno debería haber aplicado ese viejo truco que dicen, como dicen, cuerdas separadas, ¿no? Con la política exterior, cuando dice uno, bueno, en lo que nos llevamos bien, lo vamos a conversar por acá, y lo que nos llevamos mal, no lo vamos a hablar o lo vamos a llevar por otro camino. Esto es lo mismo, acá el gobierno debe haber hecho financiamiento, resolver el tema judicial, una ley. Otra ley aparte que pudiera haber sido fortalecimiento de FONASA y crear seguros complementarios. Esa por cuerdas separadas, digamos, y no mezclar la medicina de urgencia, el pasar al paciente al reanimador, con ver qué hacemos después cuando sale el reanimador, en qué UCI lo metemos. Digamos. Yo creo Sí. que esa conversación, no sé cómo lo ves tú ahí, pero yo creo que no hay Sí, que... sí, sí, yo creo que ese es un error ahí. Ahí falta ¿no es cierto? Un Guatón Correa, un Guatón Kraus para los nostálgicos. ¿Ah? El Panzer, ¿ah? que el está como retirado. El Panzer antes era Power, ahora está Oye, pero como. si yo debería sacar... ¿Debe tener cuánto? ¿80 años el Panzer? ¿Cuántos tendrá? Por Pero era ahí. brigio, era brigio. Sí, Era brigio escucharlo, claro. sí. Un Pancho Vidal así en sus mejores tiempos, antes de que fuera comentarista. Claro, hay un error, yo creo que hay un error de enfrentamiento político y de técnica legislativa. ¿Ah? Creo que efectivamente estas cuerdas separadas hubiera sido, y apuntar, digamos, desde lo urgente a lo menos urgente, probablemente hubiera sido como mucho más costo efectivo para enfrentar la crisis. Ahora bien, yo aquí no, mira, está bien, pegarle al gobierno es Es gratis. sí, es como Mario Bros. ¿Cachai? Cuando uno saltaba y le pegaba la cuestión de las monedas y salían monedas, tú le pegabas y salen monedas porque en el fondo es gratis. Pero yo creo que también los que han pasado también harto viola han sido las ISAPRE. Mm. Todavía, tú comentabas ahí una entrevista el fin de semana del gerente general de la Asociación de ISAPRE. Todavía no hacen, o sea, ninguna propuesta. O sea, ya, o sea, No. No, si ¿cachai? uno ve la ISAPRE están como en ese rol de víctimas, de que en el fondo como que las cosas les pasaron. O sea, como que no sé, Inserte el acá, meme de Felipe Abello, así, soy una sí, pobre ISAPRE. sí, no, como que en 20 años no se pudo hacer nada. O sea, tú dices, no se pudieron ni crear sistemas de atención primaria, ni mejorar los mecanismos de pago. No, pero loco, ya, mira, ¿sabes qué? Eso no pasó, te la doy, ya, te la cedo, dijo el Cepu, ya, te la cedo, pero a la hora, po, o sea, Eh, ¿cachai? Como sale una propuesta, bueno, agarra tres, cuatro parlamentarios más cercanos, bueno, y hace una propuesta. El otro día hasta Chaguán les dijo así como, no, loco, sabes que se acabó el tiempo, bueno, es tiempo reforma, ¿cachai? sí, Entonces, como que ya, pero siguen siendo. Y lo otro que yo creo que yo siempre les voy a seguir dando son las clínicas, la acción de clínica, que también tampoco, en el fondo, pareciera que lo único que quieren es que la ISAPRE se sale para que les paguen, ¿cachai? Que está bien, yo encuentro, digamos, que eso está bien, pero también como que podríais salir con una propuesta, pero puta, un poco más, ¿cachai? Como sí, también ser parte de la solución, ¿cachai? Como no pueden estar porque efectivamente yo creo que uno sospecha de que parte del gobierno sigue feliz con la caída de las ISAPRE, ¿cachai? Todavía no entiende la gravedad del asunto. Y lo único que hace este tipo de actitudes, tanto de la ISAPRE y la clínica, es finalmente seguir alimentando a ese grupo, digamos, de personas que están totalmente equivocadas, ¿cachai? sí, no, y bueno, y en estos días lo que ha pasado es que ha habido algunas señales de una intensificación, por así decirlo, de la crisis. Por un lado, no sé si escuchaste, pero por un lado
digamos, se le bajó la calificación de deuda a la clínica Indisa, es decir, la consideraron, por así decirlo, una que tiene mayor riesgo financiero. Al mismo tiempo, Bupa anunció que iba a cerrar un par de, digamos, de centros, que quizá eran probablemente, por lo que escuché también por datos internos por ahí, de que no eran quizás los que más rentabilidad les daban, pero también habla que la situación ya está teniendo algún impacto como más real, estructural. O sea, cuando uno ya está hablando, mira, estamos cerrando un centro acá, otro centro allá, uno dice, ojo, esto parece que no, claramente no va bien. Y si bien uno puede a veces, yo creo que hay una tendencia de ciertos sectores a minimizar completamente esto, ¿ya? Creo que hay que tener claro que al país no le sobra ningún centro médico. O sea, yo no puedo imaginar, O sea, no, al país, desde el punto de vista técnico, no le sobra ni una cama. ni una Si uno cama. ve, si uno compara promedio cama OSD con número ¿Sí? de camas en Chile por 1.000 habitantes, o sea, las cifras son dramáticas. Y nosotros, construyendo y construyendo hospitales, y construyendo clínicas, vamos para abajo en las camas. Si uno compara las camas de hoy en día con las del 2010 antes del terremoto, tenemos menos camas que antes del terremoto, ¿cachai? O sea, es una cuestión que francamente, eh, o sea, color de hormiga. Yo creo que efectivamente el separar la discusión entre aseguramiento y prestador es fundamental, y eso lo hemos repetido ya, pero hasta el cansancio hay que volver a repetirlo Sí. para que lo entienda la gente, para que lo entiendan los parlamentarios, sobre todo, que no lo entienden. Pero efectivamente, aquí yo creo que si es que queda la crema, efectivamente hay que hacer un tipo de salvataje a los prestadores. ¿Ya? Si ya, suponte ya la ISAPRE ya, no llegó al acuerdo, chao ISAPRE, pero hay que hacer algún tipo de salvataje a las clínicas. No sé, y yo estaría pensando como en casi soluciones extremas, así como pensamiento fuera de la caja, ¿cachai? Out of the box, así como, no sé, como crisis subprime 2009 Estados Unidos, cuando Estados Unidos, el país más liberal del mundo, nacionalizó bancos, en el fondo, que les puso plata para que en el fondo pudieran seguir funcionando y no cayeran, y después en el fondo se salió. Bueno, O si, sea, si, o sea, si acá, hay, estoy hablando que ese tipo de soluciones. ¿Ah? bueno, sí, de hecho, acá hay un problema de fondo que uno entiende, mira, uno dice, la ISAPRE efectivamente se han portado mal, digamos, cumplieron en algunos aspectos la ley, se deslegitimaron socialmente con declaraciones, por ejemplo, de su director de ISAPRE, del director de la Asociación de ISAPRE, que decía que no estaban para atender enfermos, etcétera. Ahora, uno puede decir, se han portado todo lo mal que tú quieras, pero yo creo que tampoco hay que ser gil y pensar que efectivamente las ISAPRES pueden caer y que eso no va a tener ningún impacto en el sistema de salud. Entonces creo que ahí hay que a veces pensar efectivamente con la cabeza y decir mira, ¿sabes qué? Acá no se trata de simplemente salvarlas, porque no se pueden salvar, pero tampoco se las puede llegar y dejar hundir, porque desgraciadamente no son una fábrica de hamburguesas, no son, no sé, una librería o no son empresas que uno dice, mira, ¿sabes qué? Sí, está bien, muy importante, tendrán contratado empleados, pero si quiebran, bueno, un asunto de privados. Porque ya hemos reconocido como país, yo creo, y lo reconoció el Tribunal Constitucional, que las ISAPRES son un seguro social. Es decir, no están legisladas como un seguro social, pero efectivamente el Tribunal Constitucional y todo lo que hemos generado ahora, lo que ha reconocido es decir, mira, ¿sabes qué? Esto no es un seguro cualquiera. Y a un seguro cualquiera, es decir, un seguro que efectivamente cumple un rol social, no se lo puede simplemente dejar caer y desaparecer. Obviamente tiene que ser un sistema que requiere una reforma profunda y como lo hemos dicho muchas veces, yo no vengo acá a defender la ISAPRE. O sea, yo siempre he sido partidario de un seguro nacional, de pasar a que, a que tengamos un seguro nacional estilo Australia y seguros privados de segundo piso. Pero no hay que caer en esa ingenuidad de pensar que, mira, acá quiebran la ISAPRE. No, yo he escuchado eso de algunos personeros decir ahí, no, es un asunto de privado, da lo mismo, que quiebren. Así como dice, estáis locos, o sea, detrás acá hay pacientes que tienen prestaciones oncológicas, hay personal sanitario, personas que tienen, no sé, comprometidas cirugías, etcétera. O sea, cosas que no se les puede cortar. Hay pacientes hospitalizados, o sea, si seremos eso. O sea, hay pacientes que están, hoy en día que un ISAPRE le está pagando la cuenta, ¿no? Un paciente que está Sí. hospitalizado. Entonces, a miles de pacientes que están hospitalizados. Entonces, creo que tampoco podemos caer en ese realismo mágico de pretender que. Y yo creo que ha habido harto eso de decir, no, si no importa acá, si esto no es tan, digamos, no es tan importante, yo creo que sí es importante. Ahora, ¿qué has Conversó sabido tú? al principio de la crisis conversaba estas dos almas del gobierno, ¿te acordás? Como,
Pareciera ser que el sector más izquierdoso, más trosco, quería ver muerte con la ISAPRE y bailar, ¿ah? Claro. En el fondo, alrededor de su cadáver. Y el sector que era más realpolitik estaba más seguro, digamos, de lo que había pasado. Eso después se cayó, pero hoy día pareciera que nace esa conversación de nuevo. ¿Ah? ¿Y cómo ves tú? Porque yo he escuchado que ha habido conversaciones, hoy me llegaron rumores ahí de algunos ex subsecretarios, ¿no? Algunas conversaciones que tuve por ahí que decían que hay reuniones del más alto nivel y que habría humo blanco. ¿Tú has escuchado algo al respecto? No, mira, más que escuchado te quería comentar. Conversamos, ¿no es cierto?, sobre la postura del senador Castro, esta real muñeca política, ¿no es cierto?, que pareciera que ha encabezado la crisis. Hay que señalar que el senador Castro y la Comisión de Salud, digamos, en su conjunto convocó dos comisiones, una que fue técnica, en la cual se le está llamando Comisión Santelices Cuadrado, Sí, digamos. ¿Ah? escuché eso el otro día. Sí, así se le está llamando. No, me gustó. Lo que quiere enseñar que se llama Santelices Cuadrado es que es una comisión totalmente transversal, digamos. ¿Ah? Sí. Y había más gente, digamos, de todo el espectro político que llegaron a acuerdo, digamos, sobre, ¿no es cierto?, la crisis del financiamiento. Incluso a unas recomendaciones. Y se llamó a una segunda comisión de reforma, se le llamó, ¿no es cierto?, que dio algunas recomendaciones bastante interesantes, algunas bastante en lugar común, pero por lo menos también se llegó a algún tipo de acuerdo, digamos, en una comisión, en una transversalidad política. Y yo creo que justamente esa capacidad que se está logrando de llegar a acuerdo en estos temas tan difíciles, independiente, digamos, del tipo de resultado de medidas que se está planteando, creo que eso le está poniendo cada vez más la soga al cuello al ministerio y al gobierno, ¿ya? Principalmente porque le están diciendo loco. O sea, alguien más está cabezando la discusión, están llegando a acuerdos y ustedes están en la inamovilidad máxima, ¿cachai? Y la prioridad legislativa la tienen ellos, la tiene el gobierno. Entonces, yo creo que el otro día también vi unos videos del doctor Castro que ya le estaba tirando la cadena a la ministra, ¿cierto? Diciéndole ya, o sea, ustedes son los únicos que no han hecho nada acá, ¿cachai? Así como pónganse las pilas, ¿cachai? Porque efectivamente pareciera ser que la embarrada, ¿no es cierto?, el abismo, la crema está cada vez acercándose más. Sí, acá lo que pasa es que, claro, efectivamente parece que las conversaciones ahora han bypassado un poco a la ministra y estarían en otro nivel, digamos, incluso involucrando al presidente, diciendo, mira, efectivamente para buscar llegar a algún acuerdo que destrabe esta ley corta y que probablemente yo creo que vamos a terminar en algo que de alguna forma va a ser un cálculo que va a dejar la deuda no en los 1.400 que decían originalmente, tampoco en los 500 que le gustaría a la ISAPRE, pero te apuesto que vamos a terminar en algo en que de alguna forma el pago va a ser alrededor de 1.000 millones, algo así. Bueno, 800, eso había propuesto el sí, gobierno, con las sí, sí. indicaciones. O va a terminar en 750 por ahí, o sí, Sí, algo sí. salomónico. Va a Esto va a ser ser, una negociación, pero así, güey, casi. claro. O sea, al final todos se salen, no, es que esta es mi fórmula para. Y al final esto es casi como en el póker, ¿no? Algo así como, no, yo esto, no, es como una negociación así de feria, ¿no? Sí, Yo te claro. ofrezco esto, no te ofrece esto, al final. Y después hacemos que el cálculo coincida con lo que dijimos, algo así. Sí, claro, por Sí, supuesto. Primero encontráis el monto y después sí, la forma de calcularlo ese, para llegar a ese monto. exactamente. Bueno, y de Sí, hecho, sí. las cosas que se rumorean que serían son, uno, el cálculo, el ICSA, que es el índice de costos de la salud, o sea, lo que se autorizaría, que es bien curioso lo que puede pasar ahí, porque efectivamente, para las personas que no saben, el ICSA es como un IPC que permite calcular cuánto se reajustan los planes. Entonces, si el ICSA es mayor, permite un mayor reajuste. Entonces, lo que el gobierno puede hacer y donde tiene oportunidades como adelantar el recálculo de ese ICSA y permitir un aumento antes. Ahora, en cierta forma, ¿cuál es el problema de esto? Que en el fondo es como meterte en el IPC, ¿o no? Es como decir, mira, ¿sabes qué? Es como si Sí. yo quisiera decir en términos simples, como los sueldos no han subido lo suficiente, voy a hacer que el IPC de este año sea mayor y voy a calcularlo en 12, por decirlo, para que los sueldos suban más. Esto es como lo mismo, es como decir, ya, mira, ¿sabes qué? Como los planes no pueden subir lo suficiente, ya, vamos entonces a hacer que el ICSA suba más, autorice más,
y con eso autorizamos digamos, un alza mayor. Ahora, ¿cuál es el tema de esta propuesta, de eso? Que es una de las cosas que yo creo que segura va a terminar saliendo por ahí, que en el fondo es como una medicina que te soluciona un problema del corto plazo, pero al permitir aumento de los planes bastante significativos para salvar a las ISAPRES, lo que va a hacer inevitablemente es que va a producir fuga de pacientes, porque si tú eres un Sí, paciente sano y te suben, o eres un paciente con relativamente poco gasto en salud, y de repente, ¡pah!, yo te subo el plan sustantivamente, ¿quién te vas a salir probablemente a FONASA? Se van a quedar pacientes más enfermos en las ISAPRES. ¿Y qué va a pasar el próximo año? Vas a tener menos afiliados, más caros, entonces las ISAPRES que van a decir, chuta, no, tenemos que subir más. Y ahí se genera este mecanismo que otras veces hemos hablado, que es el espiral de la muerte, que es que se empieza a producir esta fuga de afiliados que ya se está produciendo. Entonces, este cálculo, ojo, por un lado uno dice, oh, qué bien, se salvan, pero por otro lado, en el mediano plazo termina agravando la crisis. ¿Qué quiero decir? Que esto nuevamente nos encontramos en esa situación en que casi todas las cosas que tratamos de hacer como parche terminan de alguna otra forma postergando la crisis un poquito y hacen que, claro, no tengamos la crisis en la Navidad de este año, pero la vamos a tener en la Navidad del próximo. Entonces, de ahí la importancia de que la negociación no se quede solo en esos detalles, no se quede solo, oye, ¿qué hacemos con el ICSA? A ver si mutualizamos la deuda, que son todas claro. estas cosas que yo me imagino que es como, yo me imagino como, lo que más me imagino es con un globo lleno de agua, que le están saliendo chorritos por todas partes, que están como pinchados, y como que la ministra está poniendo un dedo acá, otro dedo acá, otro acá, Claro, otro como el barco acá. que se va hundiendo y le vais poniendo como las Sí, manos, así los claro, pies. claro, están en eso, están en eso. Entonces alguien de repente sale y dice, oye, yo tengo un dedo acá para tapar un dedito acá, y yo, uy, pero no es que me pongo un pie acá. Entonces ya están usando todas las, ya le pidieron los pies al senador, al diputado acá, ya no quedan más manos para tapar hoyos. No, Sí. no sé cuál es tu Yo análisis. creo que ahí el senador Castro, en el fondo, bueno, yo lo conozco de su época de presidente del Colegio Médico y es más, es más Vivaldi, po, ¿cachai? Es más vivo. Entonces, ¿cachai? Le mandó comisión técnica para analizar la ley corta, vías de solución, ta. Y les mandó, y les dijo al tiro, esta cuestión no puede ir solamente con la ley corta, no puede ir solamente con el pago, tiene que ir con reforma, pa, comisión de reforma. ¿Cachai? Entonces, efectivamente, se sabe desde el punto de vista político va para allá. Ahora, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Digamos, ¿ah? Eh, ¿Cuál es la apuesta? Digamos? La apuesta es que el sistema se autorregule, que FONASA sea de facto, que salga APS universal para en el fondo poder aplicar todos los planes a ese nivel. Yo, no me queda claro cuál es la apuesta. ¿Existirán estas dos almas dentro del gobierno así tan marcadamente que impidan que genere el inamovilismo que está agotando hoy en día? Son todas, digamos, preguntas que quedan abiertas y usted puede escribirnos si sabe la respuesta. Bueno, a ver, yo creo que de todas formas pueden estar alineándose un poco los astros. ¿En qué sentido? Yo creo que por un lado, la derecha cree y tiene fundamentos para creerlo que va a volver a ser gobierno en 2 años más. Y yo creo que también se dan cuenta que la situación que están ahora es muy difícil y que no les conviene heredar este problema así como está ahora. Es decir, que de ningún caso les conviene heredar ISAPRES intervenidas, ISAPRES quebradas. O sea, creo Clínicas, que clínicas con deuda, punto cerrado. exactamente. O sea, saben que eso efectivamente, porque, ojo, eso tampoco lo van a poder resolver en un día. Y por otro lado, el plazo se puso feo, porque ahora ya el plazo ya no es, mira, tenemos 1 año, 2 años, no, ahora el plazo es, tenemos hasta diciembre, básicamente por el GES. Entonces yo creo que esa presión puede ser como lo que faltaba, ¿no? Es como cuando lo ponen a votar a los cardenales y le dicen, mira, acá estás en un cónclave, estás con llave cerrado, acá les pusieron como algo similar, como que les dijeron, mira, ¿sabes Mm. qué? Ya tenemos un plazo, ¿sabes qué? Ya esto se acaba, o sea, hay que legislarlo esto en 30 días. Más o menos, eso es más o menos la presión en la que están. Y por otro lado, yo creo que la derecha está diciendo ya, está bien, quizás si ya no nos queda otra que legislar y efectivamente no podemos ya cumplir nuestro sueño de ISAPRES para todos, así el sueño de Vizqui, así como ya si eso ya no fue, si ya no fue ISAPRES para todos. Y entonces, Para al menos, todos. Y es se que abre para todos. claro, que sea ISAPRES para algunos, bueno, que algo quede, que no nos quede la escoba, o sea, que no heredemos ISAPRES intervenida, yo creo que algo por ahí se está como generando esta ecuación, ¿no?
que quizás les ponga un poco de presión para legislar, para aprobar algo. Sí, sí, yo creo que eso está pasando. O sea, es cosa de escuchar, por ejemplo, te dije hace un rato, el senador Chaguán ya también dijo que en el fondo ya se acabaron los plazos y en el fondo estamos tiempo para la gran reforma. Y creo que efectivamente. Ahora, lamentablemente, también hay que ver lo real. El tipo de legislación que se da en presión, digamos, es horrible, o sea, porque finalmente la calidad del resultado también es bastante deseable, entre soluciones parche, entre soluciones a la chilena, entre un poquito de acá, un poquito de allá, la verdad es que uno esperaría que la discusión se diera, digamos, en un plano mucho más profundo y ojalá avalado por entes técnicos. Entonces, pero bueno, veamos el vaso medio lleno. Tenemos dos comisiones que han llegado a acuerdos transversales que han sido bastante, yo creo que bastante buenas, ¿eh? En su producto y esperemos que la discusión que se vaya a dar durante este periodo esté en más o menos en el mismo contexto. Bueno, y ojo que hay cosas que no nos hemos dado cuenta, pero creo que hay cosas que habrían sido impensadas hace 10 años. Por ejemplo, un senador como Chaguán diciendo, de senador de la derecha, diciendo, mira, tenemos que terminar con esto de dos salud distintas, tenemos que tener, no sé, un Sí, plan universal. La idea de plan universal, si bien podemos discutir en el sistema de financiamiento, y que yo he sido bien crítico de eso, que tiene que haber un sistema de financiamiento universal para que el plan universal efectivamente sea así. Es decir, uno no le puede, yo creo que uno no puede proponer que va a haber las mismas garantías de atención para todos los chilenos, pero que vamos a tener dos financiamientos completamente separados y con asimetría de recursos. Sin claro. embargo, creo que la sola idea de que haya un mismo plan que funcione igual para todos era impensada hace 10 años y hoy en día la repiten personeros de derecha con total tranquilidad y la han como incorporado a su discurso. Y eso lo encuentro muy notable. E incluso cosas que antes eran tabú, como decir, mira, mancomunemos recursos, que antes era como comunismo, así, yo creo que antes era trotskista, así para uno le hubiera preguntado o sea, un Chaguán, quizá un Felipe Cast, así, oye, hablemos de mancomunación, y era, no, eso es como, te volviste loco, así, esto la Unión, no quieres que seamos la Unión Soviética, y ahora es como, sí, no, de verdad, mira, Ándate para Corea del Norte a mancomunar claro, recursos claro, comunistas. ándate para Corea del Norte, y ahora resulta que la Comisión Cuadrado Santelices, o sea, con la firma de Santelices, dice tenemos que avanzar alguna forma de mancomunación de cotizaciones. Y eso me dice, ojo, ahí hay algo Sí, bien importante. por eso, o sea, volvemos al tema de que finalmente los líderes de la discusión, la Comisión Salud, digamos, ha llegado, ha generado estos productos finalmente mediante mecanismos que es política pura, que son acuerdos, Mm. finalmente, ¿ah? Los tan y mal queridos acuerdos eh, que hace poco tiempo atrás se odiaban, hoy día se extrañan, ¿no es cierto? Pero pareciera ser, digamos, que ese es el camino. ¿Ah? Efectivamente. Bueno, José Miguel, y para ir cerrando, esta semana pasa algo más también. Yo creo que ahí tu cargo ya está, tú empiezas a decir adiós, hay una ceremonia de los adioses, eh, se elige un nuevo colegio médico. ¿En qué estamos en eso? ¿Cómo ves tú Hoy la día, cosa? bueno, estamos grabando este podcast, lo podemos decir, ¿o no? El 5 de diciembre. Hoy día es el segundo día de votaciones y hay dos listas compitiendo. Hay una lista que yo creo que es de centro izquierda, que es donde hay personeros ligados más hacia la ex concertación y parte del Frente Amplio, probablemente de lo que queda del izquismo, si es que queda algo. Y hay otra lista que es más transversal, está encabezada por la persona que compitió en la última elección contra Isquia, digamos, el doctor Renato Acuña, que en general está más ligado, digamos, a la derecha, pero que tiene en su digamos, componente gente ligado al socialismo, digamos, y a otro, una lista que es más transversal, por decir de alguna forma, como se ha escrito. No, yo Y veo una que, está bastante reñida, digamos. En el segundo día van casi 7.000, 8.000 votos y hay prácticamente un empate técnico con 0,5%, digamos, de diferencia. mira, no, y creo, no sé si lo piensas tú así, pero creo que los médicos están votando con el bolsillo, yo creo,
en esta elección, ¿o no? Creo que efectivamente, quizá, de hecho, creo que es bien significativo que ambas candidaturas, las presidencias, provengan fundamentalmente de clínicas. O sea, creo que hay un tema, creo que hay un tema ahí quizá de que efectivamente la crisis, porque ojo, que en general, más o menos, para que las personas entiendan, 33% de los médicos trabajan solo en el sector público, 33% trabaja solo en el sector privado y otro 33% trabaja en el sector público y privado. Entonces, efectivamente, lo que suceda en las clínicas y lo que suceda en la ISAPRES influye en el 66% del personal que está votando. O sea, eso es Sí, así. sí, sí, por supuesto. De hecho, siempre se ha hablado históricamente, incluso el porcentaje antes era más de una pata en el público y una pata en el privado, ¿no es cierto? Sí, En el público uno ganaba la experiencia y hacía la pega, ¿no es cierto? sí. Y en el privado uno se ganaba el sueldo. Eso era como, digamos, como lo histórico que pasaba en nuestro país. Probablemente eso se ha ido separando con el tiempo y se ha dado esta tricotomía, ¿no es cierto?, de estos porcentajes, estos 33%, estos tercios, ¿no es cierto?, que Sí. se están dividiendo actualmente, y que fue un dato que no fue fácil de obtener, ¿ah? Ese dato fue como bien desconocido durante tanto tiempo porque costaba saber exactamente cómo estaba compuesto, digamos, el tipo laboral, ¿no es cierto?, que estaban ejerciendo los médicos en el sector salud en nuestro país. Sí, mira, yo creo que efectivamente eso es así. Ahora, si uno analiza los datos de la última elección anterior a esta, Izquiasiches, en su momento, digamos, de mayor gloria, digamos, y de mayor conocimiento y intervención pública, que en su momento fue conocida como la mejor candidata que podíamos tener. Finalmente, casi empatamos también con el doctor Acuña. Entonces, yo creo que es una elección sana. El colegio es probablemente el gremio que mayor transparencia y participación e involucramiento dentro del total de profesionales del país tiene por lejos. Y creo que la actual directiva, en la cual yo pertenezco, no participe, también creo que eso le da tiraje, ¿no es cierto?, a la chimenea para que participen otras personas y que puedan, ¿no es cierto?, oxigenarse referente a los liderazgos internos. Bueno, y yo creo que es importante también, yo creo que, bueno, la directiva de usted, creo que cumplió un rol que ha sido, yo creo, luz y sombra. Yo creo que los aspectos muy importantes es que creo que ustedes lograron sumar a personas jóvenes que antes no estaban, o sea, durante varias elecciones del colegio médico no había personas médicos, digamos, recién egresados, era como una institución bastante anquilosada, yo creo. Hasta antes de la administración de Isquia. Y yo creo que también eso es positivo. O sea, uno podría decir, mira, quizá no me gusta lo que opinaba, no sé, pero creo que creo que es relevante que lograron sumar como una nueva generación de personas que estuvo dispuesta a decir, mira, ¿sabes qué? El colegio tiene que tener alguna opinión. Y creo que también eso es relevante, porque también muchas veces el colegio no tuvo, digamos, se mantuvo muy ajeno a la política pública, muy ajeno a la, digamos, a cuál era la visión que tenía del sistema de salud. Y creo que es importante que el colegio médico que sale hizo propuestas al respecto. Y eso yo creo que yo siempre lo voy a destacar, porque independiente que uno pueda discrepar o no, creo que es importante que el colegio médico tenga una visión del sistema de salud y no esté preocupado solo de intereses gremiales. Creo que los intereses gremiales son muy importantes. O sea, y obviamente es un gremio el colegio médico y tiene que efectivamente preocuparse por la calidad del empleo, no sé, los salarios médicos, lo que hace cualquier gremio, que se preocupa obviamente de las condiciones de trabajo de sus afiliados, pero también el colegio médico tiene que tener un rol más amplio y pensar un poco el sistema de salud, no puede ser simplemente un grupo de personas preocupadas de simplemente los sueldos de los afiliados, que son muy importantes, pero no pueden ser el único tema. No sé qué piensa al respecto. Sí, no, sí, por supuesto. Mira, podríamos hacer un capítulo especial de mi despedida del colegio médico, Quizá deberíamos pero ser uno. son 7 años. Ahí te podría contar las papitas, te podría contar el entretelón, así, el Pero, pero, pelambre, duro y pero puro. cuéntate una, desclasifícate la mejor No, mira, historia. ya te voy a Una contar. sola, Ya, ya, una ya, sola, ya, 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 ya. ya. Sácate el mate, ya. Ya, ya. No, mira, cuando nosotros llegamos al colegio, efectivamente era una institución muy vetusta, ¿ah? Con muy anquilosada, vetusta, y no te refiero solamente a los liderazgos, me refiero al funcionamiento interno. El colegio médico es una institución que tiene más de 300, 400 trabajadores, una institución que agrupa hoy día más de 33.000 médicos,
tiene ingresos, digamos, que son bastante importantes, y por lo tanto es una institución que no es, tiene regionales, presencia de Arica, digamos, a Magallanes, y es una institución que no es fácil de administrar, y a las personas que llegamos de los dirigentes nacionales nos toca, digamos, administración. Por decirte, me tocó hacer cosas que yo nunca había hecho, por ejemplo, estar en negociaciones colectivas, conversar con sindicatos, en el fondo, tomar decisiones de inversión. Construimos un edificio, digamos, que yo lo único que quería es que lo terminaran antes de que nos fuéramos para poder inaugurarlo. Obviamente que con la pandemia y las empresas constructoras no alcanzaron a terminarlo, pero es una inversión de 7.000 millones de pesos, digamos. Entonces, efectivamente, nos gastamos mucho más tiempo de lo que creíamos en un inicio de solamente modernizar y transparentar muchas de las acciones y administraciones internas del colegio, ¿ya? O sea, eh, eh, por decirte, teníamos algunos tipos de funcionarios que tenían acomodos en sus contratos que eran inexplicables y que ganaban sumas irrisorias, solamente porque al momento de cuando había elecciones le hacían campaña al doctor que le modificó el contrato. O sea, estamos hablando que tuvimos que generar todo un cambio interno y que probablemente eso nosotros nos demoramos probablemente incluso la mitad del primer periodo solamente en realizar, digamos, ese tipo de modernización interna. Hoy en día, digamos, existe otro colegio y cuando lo entreguemos, digamos, se van a poder dar cuenta de aquello, digamos, ¿ah? Y en pos de la transparencia. Y lo otro es que efectivamente pudimos aumentar mucho en participación. Como tú dijiste, estaba muy anquilosada referente a los participantes. Teníamos dirigentes que llevaban más de 20, 30 años en los mismos puestos, digamos, y pudimos generar un recambio importante, y que efectivamente hoy día, por lo menos, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Como decís tú, digamos, del accionar, de todo, pero dejamos, creo, el Colegio Médico, por lo menos el nombre del Colegio Médico en un buen nombre, digamos, en un buen pie. No sé si hay otro gremio que puede tener, digamos, su colegio profesional en tal pie y que sea con la representatividad que tenemos nosotros. Sí, yo creo que efectivamente sacaron al colegio de una situación que estaba, yo creo, muy languidecía. Era a veces como una plataforma de solo una persona. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que ustedes sumaron bastantes vocerías. Los colegios médicos antes eran el presidente y sería. Yo creo que nadie podía Claro. identificar a otra persona del colegio médico. En el caso de ustedes, bueno, está Isquia, pero también estuvo Francisca Crispi, tú. O sea, hubo distintas personas que fueron como adoptando un rol y ampliando un poco la vocería a una generación más joven. Así que yo creo que el saldo de ustedes es positivo. Ahora creo que sí, efectivamente, el gremio, la persona que asume ahora va a tener un problema totalmente distinto, porque ahora el problema, que es una ecuación difícil de llevar a cabo, porque no siempre lo que beneficia a los médicos es lo que beneficia al sistema de salud. ¿No? Hay una tensión ahí. Eh, Y pues Oye, sí el es otro día verdad. Po. me invitaron a una exposición, a una mesa redonda en la Universidad Andrés Bello, con el profesor Ronnie Lenz, que era sobre productividad. ¿Sí? Eh, Fue súper interesante, así que aprovecho de saludarlo y mandarle un abrazo. Y claro, y partieron diciendo, partió diciendo que en la historia del Colegio Médico siempre se había puesto a todas las reformas, en el fondo, que se habían hecho, partiendo desde la creación del Servicio Nacional de Salud, ¿no es cierto?, Sí. hasta el GES, ¿ya? Em, en lo cual tiene razón, digamos. Entonces, cuando me tocó hablar, yo dije, bueno, se dijo acá que el Colegio Médico se había puesto a todas las reformas y han tenido razón. Sin embargo, el Colegio Médico se opuso y salieron igual las reformas. Con la reforma actual, el Colegio Médico es la única reforma que el Colegio ha estado de acuerdo que salga y es la única que no ha salido. Así que Oye, pareciera que no somos buen... no es hay que verdad poner la eso. plata donde la pone el colegio. Sí. Bueno, yo creo que en ese sentido, claro, es difícil a veces decir que hay cosas que efectivamente hay reformas porque, por ejemplo, un tipo de ejemplo que hemos conversado acá, uno dice el pago por prestaciones. El pago por prestaciones, 100%, es decir, que yo te pago por cada cosa que haces, beneficia al médico, no hay duda. Es decir, cada Claro. cosa que haces, yo te la pago. Pero obviamente, el punto de Y vista. imagínate que el número de cosas que yo hago depende de mí. Sí, exactamente. Entonces es el Más encima. incentivo para que tú te pongas más códigos de, no Sí, sé, en vez de operar una cosa, operé dos, eh, claro. opero más y selecciono los casos más simples.
son todas cosas que efectivamente benefician al médico y no necesariamente al sistema de salud. Entonces, ahí esa Exactamente. ecuación está bien compleja. Yo creo que es muy difícil, es muy difícil. Creo que se necesita alguien también con altura de miras, se necesita alguien que no solo, porque es verdad, hay que tener, creo que el colegio médico no puede abstraerse, no puede simplemente ser un gremio pensando en cómo, digamos, el bolsillo de su afiliado. Creo que obviamente eso es un tema que no se puede soslayar, pero hay un tema mayor que es la salud de todos los chilenos y cómo vamos a hacer para generar un sistema de financiamiento que sea eficiente, que dé aseguramiento universal con equidad. Y creo que esa ecuación es bien difícil de combinar. Mira, sí, sí, pero mira, a mí que me ha tocado, digamos, estar, creo que igual había un cambio generacional importante. Si uno hace el análisis sociodemográfico, digamos, de los médicos de hace 15, 20 años atrás, a la actual había un cambio importante. Y probablemente yo creo que parte de ese cambio ha tenido que ver también con las mejoras laborales y de sueldo que ha habido, por ejemplo, en el sector público. Hoy en día tú tienes un porcentaje muy importante de médicos jóvenes, especialistas, subespecialistas, que trabajan solamente en el sector público, que ya no se matan, ¿no es cierto?, que ya no opera en el, sector, en el hospital y después se va a hacer girar el molino a la clínica privada. Hoy en día hay una gran generación que se dedica, dice, mira, yo voy a trabajar 44 horas, voy a hacer mi turnito en el hospital y con eso yo vivo feliz, mejoraron los sueldos. En los médicos viejos, te estoy hablando mayores de 50, 60, 70 años, había un dicho, no sé si lo conocí, en el hospital te decían, usted hace como que trabajo y yo hago como que le pago, ¿no es cierto? Pero eso ha cambiado, digamos, hoy en día, ¿ya? Y probablemente si uno hace ese, como te digo, ese análisis sociodemográfico, digamos, probablemente se va a encontrar con varias sorpresas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que probablemente la resistencia, digamos, que la va a haber siempre, la resistencia a generar estos cambios en los mecanismos de pago, probablemente va a ser mucho menor que también de lo que era hace 15, 20 años. Y lo otro es que yo creo que también estamos en un tiempo donde esa realidad va a cambiar, ¿ah? Donde esa cuestión de yo me quiero ir a trabajar a la clínica, ¿no es cierto?, top del sector oriente y donde voy a operar a 3 pacientes y me voy a hacer el sueldo al mes, ¿no es cierto?, a donde probablemente la productividad, ¿ya?, y el volumen, y eso se va a ver tanto en el sector público o privado, va a privar, ¿ya? Y Oye, probablemente, ¿no es cierto?, es como, estas prestaciones extremadamente caras que se daban en esos lugares probablemente no va a ser así porque los seguros universales en el fondo tienden a equiparar y a manejar la demanda, ¿no es cierto? Y por lo tanto los precios. sí, o sea, yo creo que acá vamos a pasar, yo creo que si tuviera que resumir lo que va a pasar en el P por Q, uno dice la cantidad por precio, esa ecuación se va a desplazar del precio, que antes era puro precio, por así decirlo, cobrar Claro. harto, ahora va a ser más harta cantidad y cobrar menos. Quizá el resultado va a ser el mismo, el médico va a ganar más o menos lo mismo, pero va a tener que ganar, Exactamente, pero va a ganar eso mismo, en vez de operar con tres mayor volumen. vesículas, va a tener que operar seis. Yo creo que esa va a ser Claro. un poco más o menos lo que va a pasar. Pero claro, no creo Sí, que, no veo que esos cambios vayan a significar, por ejemplo, digamos, o sea, creo que son cambios que van a aumentar la productividad, yo creo, de todas formas. sí, por supuesto. Yo creo que ese es el punto. Claro, efectivamente, eh, acá hay, como en toda industria, digamos, pero aquí hay un porcentaje, no, te podría decir un número así, 3%, un 1%, que tiene ingresos que son exorbitantes, digamos, y que evidentemente cualquier médico quisiera evidentemente llegar a ese nivel de ingresos cuando nunca lo va a hacer, pero ese nivel de ingresos no es el ejemplo, digamos, del promedio. Y yo creo que hay un montón de oportunidad de obtener información para también tomar un poco más de decisiones. Yo creo que justamente esa va a ser la tarea de la nueva directiva y que le va a tocar enfrentar ese tipo de discusiones. ¿Ah? Pero yo, por lo menos, habiendo estado en lo alto del colegio los últimos 7 años, creo que he podido tener ese tipo, digamos, de feeling hacia con los colegas. ¿Mm? Sí. Bueno, José Miguel, estamos llegando al final de este podcast. ¿Hay alguna papita, alguna cosa que nos quieras decir para hacer, antes de cerrar? Tú que siempre tienes un dato No, ahí. quedamos, no, mira, no tengo papita. ¿Ah? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en las elecciones del colegio. Probablemente lo vamos a completar en otro podcast. Podemos hacer un especial, quizás, digamos. Con el ganador, ¿no? Sí, podemos Por invitarlo, ¿ah? supuesto, Podemos sí. invitarle. Podemos O la tener aquí ganadora, ganadora a la o ganador. doctora Ana María Arriagada, ¿no es Sí, cierto? La Titi o el doctor Renato Acuña. sí. Eh, Podemos tener, digamos, ella al invitarlo al ganador si es que no, nos da la oportunidad.
Nos faltó comentar el adelanto de la campaña de invierno. No sé si viste a la subsecretaria Albagli diciendo que se van a adelantar las vacaciones y una serie de medidas. Parece que aprendieron del porrazo que se mandaron este año. Y por lo menos, no sé si son las mejores medidas, pero por lo menos se están tomando medidas y hay como por lo menos, ¿no es cierto? Visualmente que están haciendo algo antes o que hay por lo Una menos... anticipación, al menos algo político. Sí, como claro, claro, claro. No que sé se si adelantar note. las vacaciones va a ser algo útil, ¿cachai? Pero por lo menos ya, Sí, está, ya. Te la cedo, dijo el CEPU sí. nuevamente, pero eso. Yo, Así que, yo, pero eso nomás, pues, vamos a ver. Así yo que, lo único que yo creo que efectivamente hay un humo blanco que yo creo que algo va a salir esta semana. Yo creo que esta bueno, semana capaz que tengamos que tener podcast de de emergencia a emergencia, la sí, distancia. a la distancia. Porque no voy a estar, me voy unos días. Sí. Bueno, José Miguel, un abrazo y nos estamos viendo. Cuídese mucho, Nos estimado. vemos. Chao, Chao, chao. chao.